Bienvenidos a Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Este es el espacio diseñado para emprendedores, empresarios y líderes cristianos que buscan dirigir, alinear y transformar sus negocios bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Acompáñanos en cada episodio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún capítulo. Comenzamos. Desde el principio de la historia humana, Dios ha tenido una intención clara: formar una familia de hijos que lo amen de forma voluntaria, que lo adoren en libertad y que vivan sujetos a su voluntad por elección, no por imposición. Todo lo que hemos venido desarrollando tiene sentido solo si parte de una decisión, la de elegir a Dios. Pero no se trata de una decisión ocasional, emocional o pasajera. Es la decisión central que define el rumbo eterno de nuestro ser y el diseño cotidiano de nuestras acciones. Sin esa elección profunda, consciente y persistente, todo lo demás se convierte en esfuerzo humano, estrategia moral o religión vacía. Mi nombre es Patricio Jerez y hoy, en este episodio de Dirigidos, quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre el tema el ejercicio del libre albedrío. Porque esta facultad que Dios nos ha otorgado, esta capacidad de tomar decisiones morales, espirituales y eternas, no es un accesorio de la fe, es el centro donde comienza toda transformación. Sin libre albedrío no hay amor verdadero, no hay obediencia genuina, no hay relación con Dios, y mal comprendido puede convertirse en la excusa para vivir según nuestros propios deseos, desligándonos de la soberanía del Creador. Por eso, en este episodio, quiero hablarte desde las Escrituras, desde la historia de la redención, desde la experiencia de vida y también desde el campo empresarial, donde tantas veces se define el rumbo de una vida no por lo que alguien cree, sino por lo que alguien elige. El libre albedrío es, en su sentido más simple y a la vez profundo, la decisión de elegir a Dios o rechazarlo. Esta es la raíz de todas las demás decisiones. Algunos lo definen como la libertad para elegir entre el bien y el mal, pero esta formulación es limitada y teológicamente errónea. La verdadera disyuntiva no es entre lo bueno y lo malo, sino entre Dios y todo lo demás. Porque si Dios es el único verdaderamente bueno, como enseña Jesús en Lucas 18:9, cuando dice, ninguno hay bueno, solo uno, Dios, entonces elegir algo distinto a Él, por más ético o noble que parezca, es una elección defectuosa. La Escritura no deja espacio para neutralidades, o eliges la luz o eliges las tinieblas. O sirves a Dios o sirves a tus ídolos, o edificas sobre la roca o edificas sobre la arena. Esta tensión atraviesa toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Edén, Dios creó al hombre con libertad, lo colocó en un jardín lleno de abundancia, sin necesidad de sufrimiento, sin maldad, y aún así puso en medio del huerto un árbol que representaba una posibilidad, la de elegir. En Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero, ¿por qué dar esa opción? Y una respuesta es, porque sin la posibilidad de elegir no hay amor, porque el amor verdadero exige libertad, porque Dios no busca adoradores obligados, sino hijos que en el uso pleno de su voluntad decidan amarlo, obedecerlo y seguirlo. Esta libertad inicial no fue una debilidad de diseño, al contrario, fue la grandeza del propósito. Pero el hombre eligió mal, y con esta mala elección el pecado, el dolor y la muerte entraron en el mundo. Desde entonces la humanidad ha quedado marcada por esa decisión, vivir sin Dios, y aunque cada persona nace con esa inclinación pecaminosa, la gracia de Dios ha seguido llamando a través de su palabra, de pactos, de promesas, a través de los profetas, reyes, a través de la ley, los sacrificios y finalmente en Cristo. Dios ha seguido llamando a su pueblo a elegirlo nuevamente. Esta es la historia de la redención, el Creador buscándonos para que lo elijamos a Él por sobre todas las cosas. Y este llamado no es simbólico, es real. El libre albedrío implica responsabilidad. No somos máquinas ni títeres, somos agentes morales con capacidad de respuesta. La palabra responsabilidad viene precisamente de responder, y aquí lo explico.
La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que significa respuesta, o lo que se ha respondido. Esta raíz deriva del verbo respondere, que significa responder. Con el tiempo, el término fue adquiriendo un sentido no solo de dar una respuesta verbal, sino de ser capaz de responder por las consecuencias de los propios actos, es decir, ser responsable. Deuteronomio 30:15 dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos llama y espera nuestra respuesta. Él no viola nuestra voluntad, pero nos confronta con la verdad, nos exhorta, nos sacude, nos ama, nos persuade, pero Él siempre espera que seamos nosotros quienes elijamos. En Primera de Reyes 18:21, Elías lo dejó claro en el Monte Carmelo, cuando gritó al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La indecisión también es una elección, la apatía es el rechazo, la demora es desobediencia, y esto aún es más serio en quienes hemos conocido la verdad. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En la tradición teológica reformada se distingue entre la voluntad natural y la voluntad regenerada. La primera está inclinada al pecado, la segunda, obra del Espíritu. Es aquella que ha sido despertada por la gracia y responde con fe y obediencia. Esto significa que si bien el ser humano por sí solo no busca a Dios, como dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, la gracia nos despierta y tenemos la oportunidad real de responder a esa respuesta. Ese sí a Dios es el ejercicio más sublime y hermoso del libre albedrío. Por eso el llamado de la Escritura es constante. Escoge pues la vida, como dice Deuteronomio 30:19. Esto no es un juego, es una elección que trasciende por toda la eternidad. Y aquí es donde quiero entrar en materia, hablando al corazón del emprendedor y del empresario cristiano. Porque las decisiones que tomamos desde nuestro rol de liderazgo no solo afectan nuestro destino, afectan a otros, afectan nuestras familias, nuestros equipos, nuestros clientes, nuestras comunidades. No podemos permitir vivir como si lo espiritual y lo profesional fueran mundos separados. Dios no quiere un pedazo de tu vida, Él quiere todo. La respuesta no es si tienes el libre albedrío, sino cómo lo estás usando, porque cada decisión que tomas, cada día, cada pensamiento que consienten, cada palabra que emites, cada paso que das en tu negocio o en tu hogar, es una expresión de tu voluntad. No existen zonas neutrales. No hay terrenos grises en el reino. O estás eligiendo a Cristo o estás eligiéndote a ti mismo. Y no hay nada más frágil, más limitado y peligroso que vivir según uno mismo. Proverbios 14:12 lo expresa de la siguiente forma: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la trampa del humanismo moderno, hacernos creer que podemos guiarnos a nosotros mismos, pero el corazón humano, lejos de Dios, no es fuente de sabiduría, sino de engaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?, como dice Jeremías 17:9. Por eso, cuando hablamos del libre albedrío, desde una perspectiva bíblica, hace referencia al llamado a rendir voluntariamente nuestra voluntad al señorío de Cristo día a día. Porque el verdadero acto de libertad no es hacer lo que quiero, sino poder decirle a mi carne no y sí a Dios. La libertad no es ausencia de límites, es la capacidad de obediencia. Cuando un empresario se sujeta a los principios del reino y decide someter su toma de decisiones al Espíritu Santo, no está perdiendo la libertad, está accediendo a la única libertad real que existe, la de vivir como fue creado para vivir. El mismo Jesús, siendo Dios, ejerció su libre albedrío en perfecta sujeción al Padre, como lo dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase resume el corazón de un hijo obediente, de un salvador voluntario, de un rey que eligió la cruz no por obligación, sino por amor. Y si Él, siendo perfecto, rindió su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotros? El libre albedrío encuentra su forma más perfecta cuando se transforma en entrega total. Cuando decimos: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahora bien, ¿cómo luce esto en el día a día de un empresario, de un emprendedor o de un líder cristiano? ¿Qué significa rendir tu voluntad a Dios en medio de juntas, negociaciones, contratos, predicaciones,
pagos, crisis económica, competencia, marketing o el mismo liderazgo, significa que cada decisión debe pasar por un filtro. ¿Esto glorifica a Dios o eleva mi ego? ¿Esto refleja los valores del reino o refleja la cultura de este siglo? ¿Esto está alineado con las Escrituras o solo con mi conveniencia? Elegir a Dios como centro de la vida empresarial no es poner un versículo en la pared de la oficina ni orar antes de una reunión, es mucho más profundo. Es establecer principios no negociables, es saber que hay caminos que nunca tomarás aunque te prometan éxito. Es decidir que prefieres perder dinero antes que perder integridad. Es tratar a tus empleados como a imagen de Dios y no como recursos descartables. Es buscar primero el reino y confiar en que todo lo demás será añadido. Es saber que cada cliente es una oportunidad de vivir, no solo de vender. Es vivir con la convicción de que tu empresa no te pertenece, que le pertenece a Cristo. Por eso, como empresarios cristianos debemos cultivar una conciencia activa de su voluntad. No podemos vivir en piloto automático. No podemos dejarnos llevar por la lógica del mercado sin preguntarnos, ¿esto honra al Señor? Porque el libre albedrío también puede atrofiarse, puede endurecerse, puede callarse bajo la presión. Y aquí hay un principio valioso que puedes grabar en tu mente. La voz del Espíritu Santo siempre se vuelve más clara y audible en aquellos que ejercitan la obediencia. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo forzó, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, en Génesis 12, del 1 al 2. Abraham pudo haberse quedado, pero eligió irse, y esta elección cambió la historia. Lo mismo ocurre con nosotros. No sabemos la trascendencia de una decisión que tomamos hoy. No sabemos lo que Dios quiere hacer a través de esa rendición, de esa obediencia, de esa renuncia, porque cuando rendimos la voluntad, Dios extiende su reino a través de nosotros. Hay algo más que no podemos omitir. El libre albedrío no es solamente personal, también es generacional. Las decisiones que tomas hoy no afectan solo tu vida, afectan a tus hijos, a tus nietos, a tus discípulos. Deuteronomio 30:19 dice, en los cielos y la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, para que vivas tú y tu descendencia. Elegir día a día a Dios no es solo una declaración espiritual, es una siembra que dará fruto en el tiempo y más allá de nuestra propia existencia. Por eso este llamado es tan urgente. No esperes que todo esté ordenado, no postergues esta decisión. El libre albedrío no es una moneda que puedas gastar cuando quieras. No sabes cuánto tiempo tienes, no sabes si mañana seguirás teniendo claridad que hoy tienes. La palabra dice en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, este es el momento, hoy Dios te llama a elegir. Hablar del libre albedrío implica también hablar de responsabilidad. Y esta es una palabra que incomoda en una cultura que constantemente busca culpables fuera de sí misma. Pero en el reino de Dios no se delega la responsabilidad moral ni espiritual. Cada uno dará cuenta de sí, no de lo que no supo, sino de lo que sí supo y no obedeció. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios no nos exime, sino que nos compromete. Así lo declara Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Como empresarios cristianos, esto nos confronta con una verdad ineludible. Somos responsables delante de Dios por cada área que Él ha puesto bajo nuestro cuidado, no solo por nuestra familia, ni por nuestros negocios, nuestros equipos, nuestras decisiones financieras, nuestra influencia. No estamos administrando lo nuestro, estamos administrando lo suyo. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, como lo dice 1 Corintios 4:2. Y aquí es donde el libre albedrío toca la fibra más profunda del liderazgo, la rendición. Porque hay muchas formas de liderar, pero solo una es conforme al reino de Dios, aquella que parte de una voluntad rendida. Un empresario o administrador que ejerce autoridad sin haber rendido primero su voluntad al señorío de Cristo, está edificando sobre la arena, porque puede tener estructura,
puede tener éxito aparente, reconocimiento, pero tarde o temprano vendrá el viento y cuando venga, solo permanecerá lo que fue edificado sobre la roca. Mateo 7:24 dice así: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el mundo de la autoridad se ejerce sobre el poder, en el reino se ejerce desde la sujeción. El liderazgo cristiano no es otra cosa que obediencia visible a Dios. El empresario del reino no lidera desde la ambición, sino desde la obediencia, porque entiende que su empresa no es suya, es del rey, que sus empleados no son recursos, son personas las cuales Dios ama, que su agenda no la define el mercado, la define el Espíritu Santo. Esto implica transformación radical y total de la cultura empresarial. No se trata solo de tener buenos valores, se trata de tener una cosmovisión bíblica que impregne cada parte de la cultura organizacional, desde la forma en que se recluta y forma el personal hasta la manera de tratar a los proveedores, el uso de los recursos, las prácticas internas, la comunicación, los planes de expansión, todo porque el señorío de Cristo no conoce compartimentos. No es parte de la empresa, es el centro de ella. Y esto no es idealismo, es fe práctica, es teología encarnada. Es entender que si Dios gobierna sobre el universo, también gobierna mi emprendimiento, mi vida. Y si me dio la capacidad de elegir, entonces me llama a elegirlo a Él también en lo cotidiano, al pagar una factura, al enfrentar una tentación, al tomar una decisión difícil, porque la fe no se mide en emociones dominicales o en reuniones cristianas, sino en decisiones de lunes a lunes. Y ahí, en el terreno cotidiano, es donde el libre albedrío se vuelve adoración a Dios o rebelión abierta o encubierta. Volvamos a la raíz. ¿Qué significa albedrío? Proviene del latín arbitrium, que significa juicio o elección, y libre es aquello que no está condicionado por coerción externa. Pero el problema del corazón humano no es la falta de opciones, sino nuestra corrupción interna. Sin Cristo, el hombre elige según su naturaleza caída. Romanos 3:12 lo menciona de la siguiente forma: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso la gracia no solo nos perdona, también nos capacita para elegir bien, nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo dice Filipenses 2:13. Esta es la buena noticia del Evangelio, que ahora, por el Espíritu, somos libres para obedecer, libres para amar, libres para servir, libres para rendirnos, libres para elegir a Dios día a día, no por mérito, sino por gracia. El libre albedrío no es la exaltación de la autonomía humana, sino el milagro de una voluntad regenerada que puede decirle sí al Señor. Y eso lo transforma todo. Cuando una empresa nace, desde esa rendición se convierte en una herramienta poderosa en manos de Dios, no como un negocio cristiano de nombre, sino como un espacio consagrado donde Cristo gobierna realmente, donde las decisiones se toman en oración, donde la ética no se negocia, donde la excelencia se busca no para competir, sino para glorificarlo, donde el crecimiento no es idolatría, sino obediencia, donde la rentabilidad no es el fin, sino el medio para bendecir, para dar, para expandir su reino. Tú y yo, emprendedores, líderes, empresarios cristianos, estamos llamados a eso, a no conformarnos con lo que el sistema nos impone, a no reducir tu fe a lo privado, a no esconder tu luz debajo de la mesa. El mundo necesita ver empresarios con convicciones profundas, con integridad, con compasión, con visión, hombres y mujeres que hayan elegido a Dios no solo como Salvador, sino que como el dueño, porque si Jesús es solo tu Salvador, buscarás que te rescate de la muerte y los problemas, pero si es tu Señor, le entregarás cada decisión cotidiana. Y esto no se logra por emoción, se logra por elección. Cada día, cada mañana, en cada paso, después de cada vez que te equivocas, y ahí, en este ejercicio diario del libre albedrío, rendido, se forma el carácter de Cristo en nosotros. No a través de discursos, sino a través de la obediencia, la cual Él nos enseñó.
no en las alturas del éxito, sino en las trincheras de la vida cotidiana. Ahora bien, si entendemos que el libre albedrío no es un fin en sí mismo, sino una decisión para rendirnos a Dios, entonces debemos considerar lo eterno, porque cada elección que hacemos es una siembra y cada siembra tiene una cosecha. Gálatas 6:7 lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta no es una amenaza, es una advertencia misericordiosa de un Padre que nos ama y quiere que no desperdiciemos ninguna decisión. El problema no es que no sepamos qué hacer, el problema es que muchas veces no queremos hacer lo que ya sabemos que es correcto y que debemos hacer. El querer precede al saber. La voluntad rendida abre la puerta a la revelación, pero cuando nos reservamos el derecho de decidir a nuestra manera, aún lo más claro nos parece confuso. Lo mismo sucede en el mundo empresarial. Hay decisiones que no son técnicas sino espirituales, como manejar un conflicto, cómo responder a una injusticia, cómo tratar a alguien que te traicionó, cómo actuar cuando la ley lo permite, pero tu conciencia lo reprueba. Estas decisiones no las define un diplomado o un magíster, las define una vida rendida. Y ahí, una vez más, el libre albedrío se convierte en un altar de intimidad. O te colocas tú en el centro o colocas a Cristo. Pero aquí viene la verdad, una verdad gloriosa. Cada vez que Dios toma el control, no solo bendice tu presente, sino que siembras para las generaciones que vendrán. Porque el legado no se construye con discursos, sino con decisiones. Salmo 78:6 dice: para que lo oigan sus hijos, los que nacieren, y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos cuando tus hijos te vean elegir la verdad por encima del beneficio, la fidelidad por encima del éxito, el reino por encima del confort. Ellos aprenderán qué es la fe real, qué vale la pena, qué transforma la vida, y eso, la verdad que no tiene precio. El enemigo lo sabe, por eso quiere que dilates tu entrega, que vivas de emociones y no de convicciones, que pospongas la obediencia, que pienses que mañana será un mejor momento para rendirte. Pero el mañana no está garantizado. Lo único que tienes es el ahora, y este ahora Dios te llama a decidir. No por miedo, sino por amor. No por presión, sino por revelación. Amar a Dios es lo más sensato, lo más sabio y lo más glorioso que puedes hacer. Porque es la fuente de todo bien. Salmo 73:25 declara: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando Él es tu tesoro, todo lo demás toma su lugar correcto. La empresa no te esclaviza, el dinero no te domina, el éxito no te infla, porque sabes que todo proviene de Él, todo depende de Él y todo vuelve a Él. Y aquí en este punto quiero hablarte como hermano en la fe, como alguien que también opta cada día por vivir rendido. Yo sé que no es fácil. Sé que hay presiones, dudas, tentaciones. Sé que hay momentos donde uno quisiera hacer su propia voluntad, y me ha pasado muchas veces. Pero también sé que no hay mayor gozo que vivir en el centro de la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque implique morir al yo, porque allí está la verdadera vida, la vida abundante, la vida eterna, y esa vida comienza con una decisión, día a día. Por eso, hoy te invito a hacer una elección que trascienda tu negocio, tu reputación, tu liderazgo, tus planes. Te invito a entregar tu voluntad, a rendir tu libre albedrío, a decirle al Señor: ya no quiero decidir sin ti, quiero que gobiernes cada rincón de mi vida. Y no es una oración mágica, es un cambio de trono, es mover al yo del centro y colocar a Cristo. Cuando eso sucede, todo se ordena. Tal vez no afuera en primera instancia, pero sí adentro, y eso es suficiente. Si has estado tomando decisiones solo, si has estado caminando en tus fuerzas, si has estado dudando de rendirte del todo, hoy es el día. Porque cuando un empresario se rinde, un líder se rinde, su empresa entra en territorio santo. Cuando un padre se rinde, su casa se alinea con el cielo. Cuando un discípulo se rinde, el reino avanza. Y eso es que necesitamos hombres y mujeres rendidos, no perfectos, pero sí
rendidos. Yo creo que si cada empresario cristiano entendiera el poder de esta decisión, veríamos una reforma en el mundo de los negocios. Una reforma que no comienza en los números, sino en el corazón. Porque todo negocio, antes de ser exitoso, necesita ser santo. Y la santidad comienza con una decisión: Dios por encima de todo. Así que, si estás escuchando esto, no lo pospongas, no lo racionalices, no lo negocies. Pon a Dios primero, hoy, aquí y ahora, con todo tu corazón, con toda tu voluntad y con toda tu vida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta palabra te confrontó, te tocó o te impulsó a tomar una decisión, no la dejes pasar. Compártela con otros, ora y habla con Dios. Entrégale tu empresa, tu agenda, tu futuro y súmate a esta comunidad de hombres y mujeres que están amando a Cristo cada día. No por conveniencia, sino por convicción. Porque Él lo merece, porque Él lo ganó, porque Él es el único digno de reinar sobre nuestra voluntad. Te invito a seguirnos en nuestro Instagram, Dirigidos Podcast, a suscribirte a este podcast en YouTube y Spotify. Dale like y déjanos tus comentarios y comparte este mensaje con otros empresarios que, como tú, están llamados a vivir rendidos al Señor. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y en todas nuestras redes. También compártelo para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo episodio.